Bien, mis hermanos, pues me encuentro aquí delante de esta estatua que ya en algunas ocasiones se las he compartido en fotografía. Es una estatua de la Catedral de Cristo, que es la catedral de la diócesis de Orange. Y hace tiempo me puse a ver con detalle cada una de las imágenes y le saqué una fotografía para poder grabar algunas reflexiones sobre elementos que yo no sé si el escultor los tenía en mente, ¿va? Es interpretación personal la que voy a hacer. Pero bueno, hoy se me ocurrió hacerlo en vivo. Espero que el aire que está haciendo no fastidie del todo el audio. Y vamos a ir uno por uno. El primero, evidentemente vamos a ir, son tres modelos de puristas o de puritanos en el sentido negativo del término, ¿eh? Que sabemos venían a acusar a María Magdalena, ni siquiera tanto por ella, sino por querer poner en complicación a nuestro Señor, porque si nuestro Señor decía que no la apedrearan, estos decían: la ley de Moisés dice que hay que apedrearla porque se la encontró en adulterio. Si decía que si la apedrearan, pues evidentemente le podrían decir: ¿dónde está tanta misericordia que tú predicas, ¿va? O sea que así suelen ser, ¿va? ¿Por qué? Porque lo que les interesa, dicen que se les interesa la verdad, pero lo que les interesa es alimentar su ego. Pero no creo que todos los fariseos, no creo que todos los puristas tengan el mismo nivel de pecaminosidad, ¿verdad? De culpabilidad. Y creo que estas tres estatuas nos lo pueden mostrar. Vamos con el primero. En el primero, yo le podría decir, si me permiten el término, y si no, pues acá hay piedras con las que me las pueden aventar. Yo le diría que es el purista chingaquedito. Viene sereno, viene tranquilo, aparentemente con capacidad de escucha, pero una escucha que es levantando la barbilla, ¿va? Más bien detectando a ver en qué se equivoca Yo a veces estos tipos de puristas los veo muy representados en la actitud que se tiene, por ejemplo, con el Papa Francisco, ¿va? Especialmente aquí caben muchos consagrados, ¿va? En donde le dan golpes bajos al Papa Francisco, a veces sin mencionarlo. ¿Por qué? Porque no se quieren meter después en problemas con su obispo, lo que sea, ¿va? Pero también pienso en aquellos que hacen la crítica, no solamente al Papa Francisco, a otros y todo esto, desde lo escondidito, porque aquí está el detalle. Vean cómo tiene escondida la mano. ¿Y qué tendrá abajo en la mano? Pues ¿a qué venían? Pues a apedrear. Entonces, aparentemente viene tranquilo, sereno, pero viene fino en agarrarlo en la movida a nuestro Señor, en agarrarlo en la movida, bueno, de hecho ya la agarraron en la movida a la pobre María Magdalena, y dispuestos a pronto sacar la mano de ahí escondida y aventar la pedrada. ¿Cuántos hoy critican aventando, como yo les digo, aventando la piedra y escondiendo la mano? Porque muchas veces en las redes sociales ni siquiera lo hacen desde un perfil genuino, un perfil falso o con páginas que yo ya las pondré entre comillas, que se dicen católicas. Desde ahí cualquiera puede decirse que lleva entre las manos el rabo de la verdad, ¿va? Cualquiera. Es decir, tienen, entre comillas, la valentía de ser celosos por la verdad y apalear al equivocado. Muchas veces inclusive hasta con calumnias, con mentiras. En pocas palabras, destrozar, pisotear, difamar al otro, pero ellos sin exponer su fama. Ellos sí esconden su mano, esconden su identidad. No son capaces de sustentar las críticas exponiendo la imagen y exponiendo el propio nombre. Vamos al segundo. En el segundo ya cambia el rostro, ¿eh? Vean sí viene encendido. Sí no engaña. Si me permiten, también poniendo el ejemplo del Papa Francisco, es el que ya dice que el Papa Francisco, ya ni le dicen Papa Francisco, le dice Bergoglio, o es el anticristo, y ya es descarado, sí es descarado. Si me preguntan cuál de los dos representa más repugnancia, yo personalmente creo que el primero, el primero, porque maneja una astucia de víbora y por lo tanto avienta el veneno de una manera, si me lo permiten, entre comillas, más inteligente y por lo tanto más letal. Cuando tú ves que lo que llega es despotricando, ofendiendo, agrediendo, insultando como tal, miren, pueden decir
pero no tiene la piedra. ¿Cómo que no la tiene? Vamos para acá. Vamos para acá. Y vamos a ver. Este sí no esconde la mano. Este sí viene. Y fíjense, el detalle, les digo, no sé si esta interpretación le estaba dando el escultor, pero véanle las venas. Este está agarrando la piedra porque ya le urge aventársela al Señor, aventársela a María Magdalena. Son personas que a veces yo les digo que ellos corrigen, pero en el fondo su actitud deja ver de que ellos no quieren que el otro se corrija, porque siempre quieren tener ese enemigo al cual mandarle el pedradón y ellos sentirse los puros, los santos, ¿verdad? Y eso se mira sobre todo porque son gente que continuamente restrega el pasado ciertamente de faltas de otros, pero quizás son faltas ya arrepentidas, ya reparadas. Y cuando ya no les encuentra en dónde aventarles piedras, les saca su pasado, porque lo que quiere es descargar esta gran frustración que lleva generalmente consigo mismo, y sí no encubre nada. Sí saca con la pedradota y esa la quiere aventar. Vamos al tercero. El tercero es bien interesante, hermanos, porque sí no tiene piedras. Sí no tiene piedras. Está dentro del grupo, pero vean qué diferencia el rostro. No es el rostro altivo, hipócrita, doble moral, cobardón. Tampoco es el rostro de la bravuconería, de la virulencia, sino es el rostro de una persona que si me apuran es hasta confundido. Creo que es el purista bien intencionado. Fíjense, lo que tiene en las manos no son piedras, es la misma Sagrada Escritura. Es decir, le creo más que verdaderamente esto lo está haciendo no por hinchar tanto su ego, sino por amor a la verdad. Pero ¿dónde está, a mi parecer, el obstáculo de en que se queda en una visión de la Sagrada Escritura, de la ley, de la fe rigidista? No tiene una fe firme, tiene una fe rígida. Para poner ejemplos, yo creo que aquel fariseo o aquellos que le criticaron a Jesús que estuviera sanando en sábado, nuestro Señor, ¿se acuerdan? El sábado, el Shabbat, era ley dada por Dios. Y él traía su Sagrada Escritura y la ley dice que no puedes violar el sábado. Pero nuestro Señor le dice, es que el sábado, el hombre no se hizo para el sábado, sino el sábado para el hombre. Y después también nuestro Señor dirá, yo he venido a abolir la ley, le he venido para darle plenitud. Es decir, la fe rígida de le llega a hacer una defensa más, entre comillas, más sana que la de estos dos, ¿verdad? Más genuina, más recta, más bien intencionada. Pero por quedarse rígida como tal, lo que termina haciendo es cerrándose esa plenitud que viene a dar nuestro Señor. Esa plenitud que después, como dice nuestro Señor, el Espíritu Santo les explicará muchas de estas cosas, ¿verdad? Y ese es el que le cuesta que cambien cuestiones en la iglesia. Es aquel que, en palabras de Chesterton, cree que la tradición es la transmisión de las cenizas. Si no, la tradición, diría Chesterton, no es la transmisión de las cenizas, sino la transmisión del fuego. Y el fuego no es acartonado, y el fuego no es rígido, y el fuego es dinámico. Pero él, como está rígido, bien intencionado, pero como está rígido, pues se pone al fin y al cabo en el club de estos, porque simplemente no tiene la humildad de dejarse guiar, de dejar que su fe también tenga a lo menos áreas, y no todas, a lo menos áreas en las cuales él no sea la norma, la seguridad de sí mismo, esta seguridad psicológica que muchas veces deseamos de sentirnos buenos, ¿verdad? Y confiar que el Espíritu Santo nos mueva e inclusive nos aleccione a través de medios que pueden chocar. Hay un refrán muy antiguo que dice que con frecuencia nuestro Señor corrige a los suyos a través de sus enemigos. Y dirían, no, ¿cómo? Pues fíjense, hasta el pueblo de Israel, sabemos las deportaciones y el exilio de Babilonia, las humillaciones que pasaron. ¿Dios quiso eso? No, pero lo permitió. ¿Por qué? Porque Él sabe que de alguna manera
una fe rígida se empezará a ablandar y a ser firme, no rígida, a través de la humillación. Una humillación. Y si no se acepta la humillación, te terminas metiendo en el club de los linchadores. Entonces aquí viene el último, penúltimo personaje, que es María Magdalena. Y María Magdalena, pues me encanta aquí la estatua. Vean, primero nos muestra que muy pecadora, pero literalmente la llevaron casi desnuda. Y esto significa que no hay un respeto a veces hasta de la privacidad, que sobre pretexto de una defensa de la verdad se termina violando la privacidad de las personas. En el caso de ella, una lágrima, si se alcanza a ver, no sé si alcanza a ver. Y esa lágrima verdaderamente muestra el arrepentimiento. Como siempre les digo, el problema más grande no es pecar, hay que evitar pecar. Pero lo peor no es pecar, lo peor es justificar el pecado. Porque quien justifica el pecado nunca se va a arrepentir. Y en el caso de María Magdalena podemos ver, al menos en esta estatua, un arrepentimiento. Aquí finalmente podemos ver a nuestro Señor. Y en nuestro Señor sabemos que la Sagrada Escritura dice que cuando le estaban acusando, nuestro Señor se puso a escribir en el suelo. Esta reflexión ya la tengo desde hace muchos años, era un adolescente. Al meditar este texto me di cuenta que muchos dicen que nuestro Señor lo que estaba haciendo es escribiendo los pecados de los fariseos y todos los acusadores, pero yo lo que creo es que Él se puso a escribir en la tierra se pisa, la tierra se enloda, la tierra muestra, podemos decir, es un sinónimo de suciedad, ¿no? Y sin embargo el Señor empieza a escribir. Y ese es el mensaje que me gustaría dejar, ¿no? De que por muy sucia que esté la persona, si te dejas con docilidad, con humildad, la humildad que les faltó a estos, con humildad te dejas que el Señor empiece a escribir, el Señor puede escribir. Un acto tan intelectual, tan espiritual como la escritura, que no lo tienen los animales, solamente nosotros, los seres racionales, pueden escribir si es necesario en el barro, en la tierra, en lo sucio. Porque no hay nada sucio que el Señor no pueda sacarlo y darle un uso más elevado. Quisiera terminar, por lo tanto, aquí con esta panorama, haciendo las letanías de la humildad del cardenal Merry de Val, porque creo que es lo que tendremos que pedir, la humildad de nuestro Señor. De hecho, nuestro Señor no dice que lo imitemos en otra cosa más que en la humildad y la mansedumbre. Él tiene todas las virtudes, pero es curioso que en la Sagrada Escritura solamente nos haya dicho: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, en esta cuestión de la humildad es fundamental, y por eso los invito en este momento a hacer la letanía de la humildad. A cada letanía se responderá: líbrame, Jesús. Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme. Del deseo de ser lisonjeado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbrame, Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame, Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser aceptado, líbrame, Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame, Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame, Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame, Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame, Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame, Jesús. Del temor de ser puesto en ridículo, líbrame, Jesús. Del temor de ser injuriado, líbrame, Jesús. Del temor de ser juzgado con malicia, líbrame, Jesús. A las siguientes se va a responder: Jesús, dame la gracia de desearlo.
Que otros sean más amados que yo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean más estimados que yo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean más estimados que yo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean alabados y de mí no se haga caso, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean preferidos a mí en todo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda, Jesús, dame la gracia de desearlo. Oremos. Oh Jesús, que siendo Dios te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio, concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén. Pues bien, con esto los dejo, esperando que puedan orar por mí, para que vaya quitando de este pobre servidor cualquier rasgo de estos tres fariseísmos, purismos, de estos tres niveles de arrogancia, de estos tres niveles de cobardía, de estos tres niveles de puritanismo en el mal sentido de la palabra. Que al mismo tiempo les pido su oración para que en todo lo que yo haya pecado y lo que esté pecando pueda nunca justificarlo y pueda tener el arrepentimiento que ha tenido María Magdalena. Y finalmente, para que, como nuestro Señor, tenga la capacidad de aplicar justicia con misericordia y sobre todo entender que por muchas almas sucias que me pueda encontrar, la mía no es más limpia. Y en todo caso, si estuvieran más sucios que yo, el Señor, no hay imposibles para el Señor, y el Señor hasta en el piso sabe escribir. Y en esas almas, entre comillas, tan sucias, de las cuales me podría escandalizar como un fariseo, el Señor es capaz de escribir cuando se actúa con justicia y misericordia, con la ternura, con la humildad, que en estos tres casos no tuvieron. Que Dios les bendiga.